Regresamos aquí con el ingeniero Ramón Alburquerque, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. El día 1 de octubre creo que tienen ya la convención mediante las primarias cerradas, ¿verdad? Con el padrón. ¿Y cómo se proyecta su candidatura para esta ocasión? Bueno, nosotros agradecemos esa pregunta porque este 1 de octubre efectivamente asistiremos todos a votar, hombres y mujeres, en ese padrón cerrado para seleccionar no solo uno, quien sería el candidato presidencial para el periodo 2024-2028, sino también los regidores, que son muy importantes y que son miles. La cantidad de regidores domina el ejercicio democrático que será el 1 de octubre. Los precandidatos son 4. Y por tanto, nosotros estamos recorriendo todo el país a fin de explicar en qué sustentamos nuestras aspiraciones. En estas 20 propuestas de cómo resolver las distintas crisis en que ha estado viviendo el país sin que se resuelva. En cambio, se proclama mucha prosperidad, pero para los de arriba. Entonces, para los de abajo, una crisis permanente. Esto entendemos que ha sido porque en los últimos 30 años los gobiernos han manejado muy de cerca los temas de los grupos económicos de altos ingresos, pero con mucha indiferencia y lejanía a los temas de la gran mayoría, de la clase media y los de abajo, como decimos, que constituyen el 85% ¿Gobierno excluyente del país. No, porque no es de este gobierno. Es que estamos diciendo en los últimos 30 años. Este también. Claro, este gobierno viene a ser consecuencia de lo que se vivió en el pasado, porque ningún gobierno es obra de sí mismo. Porque los problemas de la energía no es que se han generado ahora. Incluso este ha dado más electricidad que todos los otros. Ha venido a tener unos problemas ahora que nosotros quisimos prever. Usted y que dijimos que había hecho recomendaciones. Claro, y que no se escucharon. Bueno, ahora habrá que seguir con el esfuerzo para resolver eso. Pero problemas, por ejemplo, de los hidrocarburos que nosotros hemos planteado. Puerto Rico está allí. Puerto Rico vende los combustibles a 60 y 70 pesos menos que aquí. Pero ¿por qué esta diferencia? ¿Saben por qué? Porque los márgenes de comercialización que le asignan a los distribuidores, a las estaciones y al que transporta el combustible son excesivos, porque se maneja y se piensa más en los reclamos de los grupos de alto poder económico que saben presionar y se olvida al consumidor. ¿Cómo hace Puerto Rico? Y debemos aprender en eso de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una entidad que se llama el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO. Usted puede abrir ahora mismo en la internet el DACO. ¿Qué hace el DACO? Si usted visita el DACO, va a encontrar un edificio con muchos cubículos, plantas, pisos con muchos cubículos, que son economistas, especialistas, que están siempre analizando la estructura de costo de cada combustible, pero de cada producto. Entonces ellos determinan, y hay una ley en Puerto Rico que todos los productores de todo lo que sea tienen que suministrarle esas informaciones a esos analistas, a ese departamento. Entonces el DACO publica diariamente a cómo le sale la gasolina a todas las marcas de gasolina de Puerto Rico, a cómo le sale el diésel, los combustibles. Entonces sugiere deben ganar el 15% o el 12%. Entonces, ¿qué ocurre? El precio de venta que sugerimos, ellos no tienen control de precio,
pero sugieren un precio. Ahora, como el DACO tiene tanta credibilidad y es la opinión del gobierno en favor del consumidor, son muy pocas las marcas que se atreven entonces a vender por encima del precio sugerido. Y mantener la calidad. Entonces también, aquí lo que hacemos es fijar el precio alto, el propio gobierno, el propio ministerio. Yo fui que hice la ley de hidrocarburos y la sometí, y gracias a nosotros existe, porque aquí nadie tuvo iniciativa jamás de crear una ley. ¿Y cuál fue el principio que primó en nosotros y que lo decimos en los considerandos de la ley? La hice en el año 2000, que no debía haber conflicto en República Dominicana cada vez que subieran los precios de los combustibles a nivel internacional, porque lo que teníamos que hacer era bajarlo en la misma proporción en que bajaran y subirlo en la misma proporción en que subieran. Pero esta ley, que fue del año 2000, fue inmediatamente modificada, funcionó bien hasta el año 2005. Ahí vino Leonel y le metió entonces el ad valorem. ¿Y qué significa eso? Un impuesto adicional donde ya había que pagar, subir los precios en términos de un impuesto ad valorem, que quiere decir un impuesto sobre el precio total a que sale el producto. Vino entonces luego Danilo Medina en el 2013 y entonces creó una ley paralela. A partir de ese momento entonces le fijó unos precios altísimos y lo han dejado así. ¿Qué correspondía, y le hemos sugerido nosotros, a nuestro gobierno que hiciera? Desmontar esos márgenes excesivos, porque los gobiernos a partir del 2010 en República Dominicana, ese año cambió el gobierno por la nueva constitución. Del 2010 hacia atrás, los gobiernos, si querían, podían hacer grandes programas de vivienda, grandes programas de asistencia social, pero la constitución no decía que tenían que hacerlo. Del 2010 para acá, al definirse el gobierno como un Estado social y democrático de derecho, entonces el gobierno pasa a ser el garante del bienestar público. Entonces ya todas esas tarjetas de solidaridad, Comer Primero, que por cierto la diseñé yo y se la llevé al gobierno del compañero Hipólito, y en el tercer gabinete se aprobó. Lo único es que cuando vino la crisis de los bancos, entonces se empezaron a aplicar todas esas tarjetas diseñadas por nosotros para focalizar los subsidios. Porque antes los subsidios eran general, el gas licuado se le vendía a 25 pesos a todo el mundo, a los ricos, clase media y a los pobres. Entonces yo le dije al presidente Hipólito, pero usted va a quebrar su propio gobierno. Me dicen, ¿por qué? Digo, presidente, los subsidios no pueden ser general a toda la población, porque es que el gobierno no tiene dinero para subsidiar a toda la población. El gobierno puede tener dinero para subsidiar a los muy pobres. Entonces usted tiene que ponerle un subsidio focalizado. Usted entiende que hay personas que no tienen para comprar el gas, dele un bono gas. Usted entiende que hay personas que no tienen con qué pagar la luz, dele un bono luz. Pero si el gobierno se pone a subsidiarlo todo, entonces los impuestos que tendría que cobrar de la población fueran tan altos que la gente no los resistiría. Ingeniero, ¿y esos programas están cumpliendo su cometido social en términos de mejorar los niveles de la pobreza crítica, pobreza extrema? Mira, la pobreza no hay que mejorarla porque la pobreza es mala. La pobreza hay que eliminarla. La gente comete el error de decir, pero ¿qué mejora? No, lo que es malo no se mejora. Lo que es malo hay que eliminarlo. Hay que propiciar que esas asistencias
son los programas que no quisiéramos tener, pero que tenemos que tener para asistir a los muy pobres, mientras trabajamos para que dejen de ser pobres. Por ejemplo, nosotros somos el único precandidato que dice que los barrios pobres, en vez de pobres, son barrios de ricos. Y usted me dice, ¿y esa contradicción? O mire, la pobreza es horizontal. Un ranchito aquí, un ranchito ahí, un ranchito acá, un ranchito ahí. Una casita mal aquí, tal vez una de 2 o 3 pisos, una al lado de la otra. Los pobres viven de manera horizontal y eso les hace que no puedan aprovechar el beneficio de vivir de manera vertical. En un barrio, por ejemplo, como Cristo Rey, que tiene 2 kilómetros cuadrados. 1 kilómetro cuadrado es 1 millón de metros cuadrados. Tiene 2 millones de metros cuadrados. 65.000 personas. Viven 32.500 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa que en 10.000 metros cuadrados viven 330 personas. Que como la familia tienen 4 miembros, viven 80 familias. Si usted coge esos 10.000 metros cuadrados como un ejemplo de lo que se puede hacer en el barrio entero y en todos los barrios. Y entonces usted saca esas 330 personas, lo pone a vivir por un mes en hotel, mientras le hace furgones bien cómodos para que vivan provisionalmente en lo que se le transforma a su barrio. Entonces usted va, ¿cómo que viven los ricos? Los ricos viven en torres, en el mundo entero, porque es más seguro, hay más protección, todo eso. En torres, pero los pobres no. Los pobres viven horizontal, entonces los pobres ocupan demasiado espacio. Si usted viene y le hace torres de 1.000 metros cuadrados, de 21 pisos, como se la haría yo, le pongo un cuartel de policía abajo, le pongo un cuarto de tecnología, porque por ahí viene la inteligencia artificial, por ahí viene la 5G plena y la 6G, etcétera. Nadie se va a salvar de tener que aprender algo. Te propone un estilo de proyecto norteamericano. Entonces, Bronx, bueno, no, propongo lo mejor para la gente. Transformar sí, la claro. zona urbana. Entonces le pongo también atención primaria, un médico y una enfermera, para que cada vez que pasen los que viven en esa torre, ven acá, te quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo nada más voy a ocupar 2.000 metros de los 10.000 para poner a vivir. En cada torre habrán 200 apartamentos que se lo voy a amueblar y todo. Y todos los negocios que hay en esos 10.000 metros, talleres, farmacias, lo que sea, los coloco todo en una plaza y le pongo 2 niveles de estacionamiento para que no haya ningún vehículo mal. Entonces, lo hermoseo, áreas verdes y todo. Y no voy a utilizar más de 4.000 metros de los 10.000 y me van a sobrar 6.000 metros. Pero, ¿qué haría? En esos 330 habitantes, los convierto en una cooperativa o una asociación. Y entonces le asigno el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda para que los organice y cree una entidad de prosperidad para todos, así se llamaría. Entonces van a los 4 o 5 bancos y cogen 1.200 millones, porque tengo 12 ingenieros analizando esto, y pasa todas las pruebas. Y entonces se cogen 1.200 millones de pesos prestados, que es lo que va a costar las 2 torres, la plaza y todo lo que vamos a construir ahí. Y oiga, está proponiendo la transformación urbana. Claro, en el país. claro. Y oiga lo que tenemos como resultado. Oiga qué cosa más, Yajaira, más impresionante. Bueno, que cada torre va a tener 200 apartamentos. Voy a construir 400. Sistema de proyectos. 400 apartamentos. Pero solo son 80 apartamentos que tenemos que dar, porque ahí nada más vivían 80 familias, 330 personas. Entonces, le damos totalmente libre de pago esos 80 apartamentos amueblados. Y en la plaza de negocios, en la plaza comercial, todo el que estaba ahí va a tener también su negocio que se le va a dar de gratis.
y vamos a tener 2 o 3 pisos para negocios futuros. Entonces, oye el resultado económico. Se cogieron 1.200 millones de pesos prestados en los bancos. Pero esos mismos bancos van a servir de bancos inmobiliarios para vender, ¿qué cosa? O que son 400 apartamentos y solo tenemos que dar 80. Sobran 320 apartamentos que con la hermosura que va a haber en ese barrio, tan bello como la Nacaona o más, entonces esos apartamentos van a valer 6 o 6.5 millones. No, pero vamos a ver los números. 6 o 7 millones cada apartamento. 320 apartamentos. Vamos a tener 2.000 millones de pesos de ingresos y solo costó 1.200 millones. Pero como habían personas, porque no todo el mundo tenía la misma propiedad. Unos tenían un ranchito, una habitación, otros tenían un pequeño minimar, que eran dueños de un edificio de 4 pisos, etcétera. Se les va a compensar y nuestros ingenieros han calculado que en eso se van a ir como 400 millones y va a quedar 400 millones. ¿Para quién? Para los que vivían ahí. Los pobres de antes ahora van a tener 1,5 millones de pesos para ellos. Le dimos el apartamento, le levantamos su vida. Y entonces ya no van a vivir en un barrio de pobres nada más. ¿Por qué? Porque hemos vendido 320 apartamentos. Son gente que vienen que no son pobres. Entonces esos 80 se van a difundir entre los 400. Ahora usted le ha oído, pero hay algo más. Como las calles son estrechas en el Cristo Rey y me sobran 2.000 metros, yo voy a coger 6.000 metros. Yo tomaré 2.000 para ampliar las calles y ir haciendo avenidas. Y aún así nos quedan 4.000 metros más. ¿Para qué? Tiene un programa. Pero claro, y tenemos la maqueta para prosperidad de los pobres, convertir. Porque oiga, ¿qué es lo que pasa? Al vivir los pobres de manera horizontal en la ciudad y los ricos tener la inteligencia de vivir vertical, porque se vive mejor, porque hay más frescura en el aire, hay más de todo. Incluso ya en los 8º, 9º, 10º piso, usted no aguanta el frescor y la cuestión, ¿no? Entonces, la magia está en que nadie se preocupa de los pobres. Ahí hizo Danilo Medina de que en la Barquita un disparate tiene a la gente viviendo, siguen viviendo pobres en casitas que no hayan ni muebles que meterle. Nosotros con estas torres resolvemos el problema definitivo. Y entonces cuando nos vayamos a esos barrios que están a orilla del río, ahí es que nos vamos a dar banquete, porque ahí nos va a sobrar tierra para sacar a todos los que están cerca del río, descontaminar el río y entonces a ambos lados de ese río hacer algo mejor que el Sena de París. Pues le vamos a poner en esas áreas que nos van a quedar para hacer hoteles, para hacer marina, para hacer puertos de ferry, para una belleza como en este Caribe tan paradisíaco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ningún candidato piensa en favor de la clase media y de los pobres. Muchos pensarían en eso, pero de una vez piensan en Mícalo Bermúdez, en fulanito de tal, para que venga a ganarse 10.000 millones. Porque no acción afirmativa para la vivienda. Sí, y que el dinero sea de los pobres que viven ahí, que dejen de ser pobres, porque nadie nació para ser pobre. Todos nacemos pobres porque ese es el origen de la humanidad. Y la riqueza la crearon los pobres. Ingeniero, yo lo escucho a usted. Los ricos no crearon pobres, mire, yo lo escucho, sino que los pobres se superaron. Algunos pobres eran más violentos que otros y se jugaron a los otros y entonces lo esclavizaron, crearon acumulación originaria, mire, y entonces nació la riqueza. Mire, ingeniero, yo lo escucho con mucha atención y con un vivo interés. Y a mí me encantaría ver aquí a Luis Abinader debatiendo con Ay, usted, qué bien. en esta casa televisiva que nosotros la estamos proponiendo y estamos incluso presentando el horario, la disponibilidad logística, y con mucho gusto estamos dispuestos a coger este debate y donde además podrían participar los demás precandidatos
porque son 4 precandidatos. Claro que estuviéramos aquí. Y que deben estar en igualdad de Aquí condiciones. ¿A dónde está Aunque usted ha dicho ahorita que hay desigualdad en esta. Sí, está bien, pero no podemos vivir gritando. Nosotros sabemos. Usted está dispuesto a debatir con Luis Abinader claro. sobre su propuesta. No, incluso para que se sienta más atraído y le guste más el debate, le doy el 30% de gabela. Está muy seguro. Pero claro, porque ¿quién se ha puesto a pensar a fondo este país? Nosotros. No es porque, oiga, a veces uno se calla cosas. Hay una carencia de propuestas. A veces uno se calla cosas porque no quiere lucir petulante. Pero de los 58 proyectos de leyes que han ido haciendo avanzar este país, nosotros somos el autor o el coautor principal de 34, porque es bueno que tú vayas diciendo la ley de seguridad social, lo más importante que ha nacido aquí. Hoy, ¿quiénes fueron? Nosotros. Mire, ingeniero. La ley de medio ambiente, búsquela, que está firmada por nosotros, además. Mire, fuimos nosotros. Es una por una. Mire, estamos en un tramo final, pero la presencia suya para nosotros es valiosa, interesante, provocadora. Y ya en estos minutos que nos quedan, quiero obtener de usted una respuesta, porque a usted se le ve como un hombre de mano dura, de ley y orden, y el país reclama, muchos sectores reclaman que hay que acabar con la delincuencia y la criminalidad, y que las mujeres dejen de seguir andando con los celulares en los panties, y que a las amas de casa no les roben las carteras en las calles. En esas atenciones, la propuesta de Ramón Alburquerque en la tolerancia cero contra el crimen y la delincuencia. Mira, yo siempre le dije al señor presidente, no pierda su tiempo creando comisión de que para que le ayuden a reformar la ley de la policía. Usted es el comandante en jefe. Empiece a asistir allí, pero auxíliese de algo fundamental. No todos los comandantes que se sientan allí son transparentes. Muchos están vinculados a las mafias de asaltos y de robo, porque eso se ha demostrado y se ha denunciado muchas veces en el pasado, y se ha demostrado que es así, porque algunos han ido presos. ¿Cómo puede ser que un oficial, un coronel, un general, ganando 150,000, 190,000 pesos, diga, como dijo una vez Guzmán Fermín, yo no necesito ser corrupto porque yo recibo casi 30 millones de pesos por mes? Él lo dijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar todos los mecanismos de inteligencia, incluso internacional cuando haga falta, y nacionales, para investigar quién de la policía de la DNCD está vinculado a esas mafias. Entonces usted es el nuevo Bukele dominicano. Yo sí, claro, muchas de las cosas que tienen Bukele, nosotros las tomaríamos, las mejoraríamos y lo aplicaríamos. Porque, óigase, ¿cómo se explica que yo en el poder tenga 3 años y sabiendo todo el mundo dónde están los puntos de droga, no se haya eliminado uno? Yo digo ¿fracasó el actual gobierno? No, pero yo no tengo que hablar de fracaso y cosas. Yo tengo que decir que cómo es posible que yo sea el comandante en jefe de la DNCD, comandante en jefe de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la DNI, sabiendo dónde, pero no solo yo, lo sabe el pueblo entero, lo sabe. Y a veces hay puntos de droga a 50 y a 20 pies y a 20 metros de la misma policía. Pero ¿cómo es posible que no se haya desmantelado ninguno? Ahora mismo el presidente tiene como 2 meses yendo a la policía. Dirigiendo. A mí me gustaría que él me hubiera dicho de los 130,000 o 110,000 o 60,000 o 30,000 o 20,000 puntos de droga. Yo he eliminado 2,000, no he eliminado uno. Entonces, es por resultado que tenemos nosotros que actuar. Y así mismo... ¿Usted está dispuesto a llevarle seguridad a este país? Pero claro que sí, es que nosotros
ustedes me van a excusar otra vez. Teniendo nosotros 28 años y siendo secretario técnico de la presidencia, éramos el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo al mismo tiempo. Llegué y él solo refinaba 24,000 barriles. Al año y medio lo tenía en 35,000 barriles de refinación. Solo había 28 días de reserva de combustible. Lo llevamos a 64 a los 3 años. Solo había una boya para que viniera un barco a desembarcar. A los 3 años teníamos 3 boyas. Porque nosotros hemos resuelto en el Senado, cuando llegamos de presidente del Senado, solo el presidente y el vicepresidente tenían una oficinita. Todos los otros senadores estaban en la oficina del bloque. 14 o 15 senadores hacinados en una habitación como esta, hacinados con una secretaria y un teléfono. Yo le hice oficina a todos los senadores en un año. Le hice por primera vez en la historia oficina a los senadores en su provincia, que desde que se inauguró la República nunca la habían tenido. Y algo más, en el Senado no había independencia administrativa, presupuestaria y financiera. Inmediatamente hice la ley y desde entonces el Congreso y la justicia, que la incluimos, tiene independencia. Hemos resuelto donde quiera que llegamos. Señores, lo han escuchado. Lo han escuchado. Ustedes juzgarán sobre la propuesta que está haciendo este precandidato. Una propuesta completa, eficiente, integral y que llama desde este canal y desde este programa al precandidato presidente a un debate televisivo para presentarle a ustedes sus propuestas en un debate amplio y diverso. Y que sean ustedes los que moderen. Que sean ustedes los que moderen, es correcto. Ustedes, no, Ramón Alburquerque, precandidato presidencial, el 1 de octubre. Vamos a ver cuáles serán los resultados de esta contienda que promete ser una contienda bastante contradictoria, porque aquí hay un candidato dispuesto a debatir y dispuesto a echar la batalla. Muchas gracias a Ramón Alburquerque, aquí en Ruta Electoral, desde su casa televisiva. Buenas noches.